Mucha gente grande tal vez no sepa qué ha sido esto de la masacre de Trelew o el Trelewazo, y mucha gente joven también. Estamos con Encarnación Díaz, que formó parte no de ese grupo de 16 personas que fueron asesinadas aquí, que fueron fusiladas, no en este lugar, pero en esta historia, y tampoco de las 19 que estaban ese día, pero sí de los hechos posteriores. Bienvenida, Encarnación, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, me alegra que ustedes investiguen este tema. Es bueno un poco que eso se sepa. a la gente joven o a la gente grande que no sabe de qué se trató, qué fue la masacre primero. El penal de Rawson, la unidad 6 de Rawson, se había transformado en ese entonces en un lugar a donde enviaban presos políticos de todo el país. Entre ellos había juventudes que habían optado por la defensa de los principios que hacen a la esencia social de la política y habían optado por la lucha armada, pero había muchos también que no lo eran, no habían adoptado esa metodología y eran sindicalistas tan preclaros, algunos de ellos, como bastaría para ejemplificar un nombre: Agustín Tosco, un sindicalista que será recordado siempre, siempre. Los trajeron acá. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo la Patagonia era aquel lugar ventoso, lejano y frío, como quien dice, abandonado para ellos de la mano de Dios. Entonces, como una forma de castigo, de aislarlos de sus familiares, de aislarlos de sus defensores. Y esa presencia empezó a sensibilizar a vastos sectores de la población, y fue así como se creó una comisión de solidaridad con los presos políticos. ¿Qué finalidad tenía? Bueno, proporcionarles cosas que ellos necesitaban, como medicamentos, libros, o cosas por el estilo, para su vida ya de por sí dura dentro de la cárcel. Y además, después, con el tiempo, se autorizó a que tuvieran, ya que no podían estar permanentemente en contacto con sus abogados defensores, otros que ni siquiera estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, no tenían por ahí ni siquiera defensores, se empezó a crear la figura del apoderado, que era la persona que asistía a determinados presos los días así especificados. Bueno, viene después un episodio en el año 72, en agosto del 72, en que realizan un intento de fuga. Se unen los miembros de las distintas organizaciones político-militares armadas, y deciden, después de un largo tiempo de planificación, fugarse. Un grupo lo logra, y es el grupo que arriba acá a este aeropuerto donde estamos ahora, el único que existía en ese momento en Trelew, y logran desviar el viaje hacia Chile, a donde van en busca de asilo político. En ese avión, sí. seis personas. Pero quedó un segundito, porque Tamara quiere hacer una pregunta. Sí, Tamara. Hugo, sí, ¿qué tal, Encarnación? Les quería preguntar, más allá del episodio en sí mismo, que fue la masacre de Trelew, que es lo que en general la gente estudia o conoce, me imagino que debe haber cambiado a todo el resto de la sociedad que vivía en ese momento ahí. ¿Cómo modificó este hecho a esa población? Bueno, pregunta cómo modificó ese hecho, pero quisiera que antes termine de explicar un poco cómo fue la salida. Claro. Y después me continúa explicando cómo modificó todo esto. Claro, bueno, el segundo grupo que salió con algunas dificultades que tuvieron en cuanto a la coordinación de los vehículos que debían trasladarlos desde Rawson a este lugar, ese grupo llegó tarde, y en un segundo avión que pensaban tomar ya les avisaron desde la base naval que había acá en Trelew que no bajaran, que siguieran vuelo para evitar la fuga. Bueno, después de una serie de deliberaciones y de reunir a la prensa, pedir la presencia de la prensa,
prensa, del juez federal, de abogados, de periodistas en cantidad, deciden rendirse y entregar sus armas. Se hace un pacto delante del juez federal, se hace un pacto con el teniente de corbeta Sosa, individuo siniestro que acaba de ser condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. La sentencia fue el 15 de octubre. Pactan con él. Estaba también el jefe de la base en los alrededores acá del aeropuerto. Y que van a hacer, era la única condición que ponían los que se rendían, que fueran devueltos a su cárcel en la unidad 6 en Rawson. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Lo llevaron ahí? ¿Y qué pasó? Violando todo honor militar, que sabemos ya bien que no lo tenían ni por asomo, violando semejante pacto y violando hasta el derecho internacional, las leyes que rigen la guerra, que no se mata a prisioneros indefensos. Los entran a la base naval, los ponen en unos calabozos que había para uso interno, y allí, el día 22 de agosto a la madrugada, los masacran, los matan alevosamente, a sangre fría. Acuden a esa hora, como quien dice, para hacer una inspección, los que formaban parte, los jefes de Infantería de Marina, de la Marinería y de la Aviación. O sea, los tres, cuando solamente la Infantería de Marina se había ocupado hasta ahí de la custodia. Los tres, como en los pactos de sangre de la mafia, todos participamos. Esa ley la siguieron mafiosa, la siguieron durante todo el proceso militar. Nos complicamos todos, pactos de sangre y de silencio. Eran 19 y 3 se salvaron. Sí, 3 sobrevivieron. Heridos, no es que no recibieron. Muy heridos. No alcanzaron a darle, o les dieron, mejor dicho, a la Berger, por ejemplo, Antonia Berger, el tiro de gracia, pero aún así no se murió. Bueno. Los tiros de gracia están comprobados a través de autopsias que lograron hacerse abriendo los cajones, porque los cajones los entregaron sin ropas, o sea, desnudos, y los entregaban a través de las autoridades militares y policiales, y los entregaban cerrados. Bueno, ahora sí viene el tema de la pregunta, lo que preguntaba Tamara. Claro. ¿Cómo reaccionó el pueblo? ¿Qué pasó con la gente después de eso? Este hecho, primero, causó una gran consternación. Era como decir, sabíamos el número que calzaban, pero al llegar a esto, a tanto, por eso hoy es considerado como el primer hecho claro, definido y bien a los ojos de todos, de que se inicia el terrorismo de Estado en forma sistemática, oficial, como quieras llamarlo. Claro. Ahora me va a contar un poco, un segundito, porque quiero que me cuente sobre el Treleguazo. Sí. Pero quiero comentar y que la gente también sepa que estamos en el interior, ¿sí?, de lo que era en ese momento el aeropuerto, el antiguo aeropuerto, y es un espacio de la memoria. Y las paredes, las cámaras les van a ir mostrando que las paredes, estas paredes que tengo acá, que la cámara, si me acompaña un poquito, esta pared que tengo acá, sí, hay cuadros con la foto de las personas masacradas. Estas paredes son las originales. Hay otras que se fueron, bueno, son móviles que tienen que ver con lo que ya significa este espacio, pero hay paredes que son las originales, que están pintadas, que tienen leyendas. Bueno, pero queríamos mencionar eso porque este espacio de la memoria sirve precisamente para mostrar lo que fue, para recordar. Sí, me están escuchando, Tamara, sí, te escuchaba perfectamente, y también quería ver cuál era la reflexión que nos podía hacer ella de lo que significaron las condenas, que hace muy poco tiempo se conocieron, justamente después de mucho tiempo de esperarlas. Hace aproximadamente un mes se conoció, se dio el veredicto. Bueno, quería ver qué nos podía decir ella. ¿Cuál es su opinión acerca de lo que ha ocurrido, el veredicto, los juicios que tardaron 40 años? Bueno, ese veredicto nos ha satisfecho en gran parte, salvo como la absolución del jefe de la base, que no la entendemos, no la comprendemos, creemos que realmente no está debidamente fundamentada en las constancias del juicio, pero tengo que hacer homenaje a la mujer, la única mujer, la doctora de Monela,
de Comodoro Rivadavia, que votó en disidencia con esa absolución del jefe de la base. Bueno. Por supuesto, ha sido apelada por los fiscales y los querellantes. Claro. Bueno. Encarnación, quería preguntarle sobre el teleguaso, porque me viene narrando muy bien, aparte de escucharla, aprendemos mucho y la verdad que mejor de recurrir a la historia que la historia que usted tiene. ¿Cómo fue el teleguaso? ¿Qué pasó esos días? ¿Cómo se reunían? ¿Iban de boca en boca? ¿Golpeaban puertas? Luego de esa consternación de la que te hablo y que Trelew fue una ciudad sitiada, camionetas del ejército, servicios, los malditos servicios que no cumplen ningún servicio. Recordamos que estamos en la época de presidencia de Lanusse, que era una dictadura, no era democracia. El general Lanusse, y había sido anteriormente la del bellísimo Onganía, espanto de los espantos. Claro. Bueno, después de esa consternación y de una ciudad sitiada con gente que iba a trabajar a Rawson y la detenían en el camino y ahí las tenían tiempo, hasta detuvieron en el camino al juez federal Godoy, lo dejaron 2 horas al borde del camino a pesar de que le mostró sus credenciales. Te das cuenta la subversión verdadera de parte de quien estaba. Y a usted la detuvieron y la llevaron a Devoto. Y de las dictaduras. Después de eso, ¿qué pasa? El 11 de octubre eso estaba fresco, lo de la masacre. ¿Qué pasa? Invaden, vienen en un Hércules de Buenos Aires, supongo, de Bahía Blanca, lugar también lleno de bases navales. Bueno, y inician una serie de allanamientos a la madrugada, por supuesto, sin orden judicial alguna. Pero evidentemente traían además algunos allanamientos muy violentos. Además traían ya indicados, o casualidad, que tenían que detener a 16 personas. Parece que jugaban a las coincidencias matemáticas. 16 eran los que acababan de masacrar. Bien, y en este lugar la cámara no podrá darse vuelta, me imagino, debe ser una complicación para los técnicos. ¿Y dónde estaba la pista? En ese espacio a campo abierto ahora que ves ahí, había detenido un Hércules de las Fuerzas Armadas y habían levantado en esa madrugada 2 carpas enormes. Y a los que nos detuvieron, entre ellos mi esposo y estaba yo, y había gente de todas las orientaciones políticas, y la mayoría de ellos éramos o habíamos sido apoderados de presos políticos. Claro. Bueno, nos reúnen en esas carpas, jamás nos dijeron por qué nos detenían. A determinada hora, hacia la caída de la tarde, nos suben a ese Hércules. Suben vehículos que habían venido. Yo nunca había visto que un avión tenía una rampa atrás que se abría y entraban vehículos. Bueno, y llegamos, nos llevan a Devoto. Fue lisa, llanamente, un secuestro, porque como repetimos con frecuencia, no estábamos a orden de ningún juez, no íbamos trasladados de ninguna cárcel. Nadie nos dijo, desde entrar al salir, ¿qué delito habían cometido? ¿Por qué nos llevaron? Claro. Encarnación, tenemos poco tiempo, ya tengo que despedirla. Yo le agradezco, pero quiero solamente remarcar... Claro, porque la verdad es que no nos queda demasiado tiempo. Bueno, decir, el pueblo se levantó al pedido del pueblo, tomaron el teatro... Pero hay que destacar esto, mira, hijo. Fue un levantamiento popular que tienes que imaginártelo en medio de ese clima de terror. Ahí tienes que evaluar realmente lo que hizo el pueblo. Y además, espontáneo, verdaderamente espontáneo, no como algunas espontaneidades modernas preparadas con 2 meses de anticipación, indicando hasta cómo tienen que ir vestidos para que no se dé cuenta nadie que son de clases altas, sin carteles como cometieron el error una vez anterior, donde salían las cruces esvásticas nazis, con lo cual ya es mucho decir. Espontáneo, tanto que el otro día me enteré que en ese momento, cuando surge de la voz, se llevaron a fulano, mengano, a tal y tal, y están todavía detenidos allá. Contaba David Patricio Romero, un abogado, que bueno, se juntaron 2 o 3 y ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y viene uno al ratito y dice, ya tomaron el Teatro Español, ya se está llenando de gente el Teatro Español.
Eso es la espontaneidad. Claro. Eso, y no me hablen Y a de partir otras de ahí, espontaneidades no espontáneas. A partir de ahí esas personas fueron... Hay que unir la historia pasada con la presente. El ciudadano debe hacerlo para defender los gobiernos elegidos por el pueblo. Encarnación, muchas gracias. Es la historia misma. Usted me dijo la edad recién y yo no la decía al aire, pero la verdad le digo, no le creo, y aparte que nos cuente tan claramente todo lo que ha pasado. Gracias, muy amable, y gracias por estar hoy aquí con nosotros. Mucho más para contar. Por supuesto, pero como siempre se dice, el tiempo en televisión es muy tirano. Sí. Si quiere, la gente puede, por supuesto, venir aquí y escucharlo a usted. Gracias. Ya tendremos, si se cumple la ley de medios, más voces para escuchar. Gracias, muy amable. Gracias por venir. Volvemos con ustedes, regresamos a Buenos Aires, ella pasa adelante de cámara, no hay problema. Gracias por estar aquí, ahí van todas a abrazarla. Amigos, esto es Vivo en Argentina. Regresamos cuando lo dispongan, aquí estamos. Así es, gracias Hugo, gracias por supuesto por todo el testimonio, por todo el recuerdo, por sus palabras, las palabras de Encarnación. Y por permitirnos conocer nuestra historia, ¿no? 40 años después seguimos aprendiendo. Y tomo unas palabras que a veces vos decís, por esto me gusta hacer este programa. Exactamente, también, ¿no? sí.